Vamos a trabajar la herramienta de tabla de datos, en el cual, a través de esa herramienta, nosotros vamos a poder realizar un análisis de sensibilidad sobre el valor de una celda, identificando una celda o dos celdas cambiantes. Es decir, cómo podemos, a través de una tabla de referencias, con unos valores ya establecidos o predeterminados, establecer el cambio sobre los valores de una celda al utilizar como celdas cambiantes dos celdas que intervienen en el cálculo de esa celda que nosotros vamos a analizar. Bien, entonces para este ejemplo vamos a utilizar el, el siguiente contexto, donde tenemos unos costos fijos de fabricación, unos costos variables, unos ingresos por unidad y unas unidades a fabricar, que establece pues básicamente cuántas cantidades vamos a fabricar del producto. Y el ingreso por unidad, cuánto recibimos por unidad de ese producto a fabricar. En el total de la utilidad nosotros vamos a establecer ese costo, que es básicamente la sumatoria de los costos fijos menos los costos variables, que los identificamos como el costo por unidad por las unidades a fabricar. Todo eso va a ser restado al ingreso por unidad, que lo vamos a ver reflejado como las unidades a fabricar, las unidades fabricadas por el ingreso que nosotros estamos percibiendo por esas unidades fabricadas del producto. Esto es básicamente ingresos menos los costos fijos y costos variables. Si nosotros identificamos acá cada una de las referencias, de hecho podemos utilizar el módulo de auditoría por medio de fórmulas, establecer precedentes, identificar cuáles son esas celdas que intervienen en el cálculo de utilidad de manera gráfica. Entonces aquí vemos que intervienen el costo por unidad, los costos, la sumatoria de los costos fijos, el ingreso por unidad y las unidades a fabricar. Especialmente vamos a analizar cómo las unidades a fabricar y el ingreso por unidad están afectando la utilidad del producto que nosotros estamos fabricando. Bien, vamos a quitar aquí las flechas. Para hacer este análisis de sensibilidad, vamos a utilizar la herramienta de tabla de datos, la cual está disponible en datos, las opciones de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. ¿Listo? En esta herramienta de tabla de datos, nosotros vamos a poder establecer la referencia de cuáles son esas unidades a fabricar predeterminadas que nosotros queremos analizar, es decir, cuáles van a ser esos posibles valores que nosotros quisiéramos establecer como unidades a fabricar. Bien, y luego estableceríamos cuáles son esos posibles ingresos por unidad que nosotros podríamos estar percibiendo del producto a fabricar. Otra parte importante, aquí ya lo tengo identificado, es cuál es esa celda que nosotros queremos analizar. Entonces, para esta tabla de datos, siempre en la esquina superior izquierda, vamos a establecer dónde está la celda que nosotros vamos a analizar. Entonces, esa celda es el total de utilidad. Bien, siempre debe ir en la esquina superior izquierda. Bien, y los valores sobre los cuales nosotros vamos a establecer el análisis van a ir justo debajo de esa columna donde nosotros tenemos, en este caso, la variable a analizar, y en la fila de esa misma referencia de la variable a analizar. Bien, una vez establecido eso, vamos a establecer acá unas celdas que básicamente van a ser las relaciones entre las filas y las columnas que nosotros vamos a analizar, es decir, en cada uno de estos, de cada una de estas celdas vamos a encontrar la relación entre establecer unas unidades a fabricar y un ingreso por unidad, dependiendo de los parámetros o los valores que nosotros hayamos determinado. Bien, pues simplemente tomamos estos valores, esta referencia de la tabla de datos, y nos vamos a análisis de hipótesis, tabla de datos. Bien, y aquí vamos a establecer
¿Cuál es la celda de entrada? Aquí nos están preguntando por la fila. La fila para este caso hace referencia a estos valores, los que están en la fila de la celda que nosotros establecemos como celda a analizar, que es esta. Bien, entonces los datos que están en la fila son los asociados al ingreso por unidad. Entonces aquí estableceríamos que esos valores van a ir cambiándose en la referencia J3. Bien, es decir, todos estos valores de 30, 35, 40, 45 van a ir cambiándose acá en esta celda de referencia J3, que es donde nosotros establecimos el ingreso por unidad. Y los valores de la columna, que son estos, las unidades a fabricar, se van a ir cambiando en esta referencia G4, que es la referencia asociada a esas unidades a fabricar. Una vez que establecimos dónde están esos datos que vamos a ir cambiando, le damos aceptar. Y aquí vamos a poder ver cuáles son los valores asociados a cada una de las celdas. De hecho, podemos cambiar el formato y establecer un formato condicional y un valor en específico, como por ejemplo 0. Y aquí lo dejaremos como, podemos establecer un formato específico. Quiero un relleno. Esta es la fuente, un relleno de color verde. Listo. Y aquí vamos a identificar dónde estamos teniendo utilidades positivas. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver cómo a través de la herramienta de buscar objetivo, que es una herramienta también disponible en análisis de hipótesis, nosotros podemos establecer una meta para una celda y ver bajo qué valor de una celda asociada a esa celda que nosotros estamos analizando o sobre la cual vamos a establecer una meta, sobre cuál valor de esa celda asociada vamos a lograr esa meta que nosotros estamos buscando. Es decir, ¿cuántas unidades a fabricar nosotros deberíamos establecer? ¿Cuánto deberíamos fabricar de un producto para obtener una utilidad en porcentaje de 125? Digamos, para utilizar un ejemplo. O cómo podríamos llegar a una utilidad de 20.000. ¿Cuántas unidades a fabricar deberíamos establecer para llegar a esa utilidad de 20.000? Ok. Entonces, lo primero es ir a la herramienta análisis de hipótesis, utilizar la herramienta buscar objetivo, establecer o definir la celda, en este caso total de utilidad. Aquí es en la referencia de con el valor, vamos a establecer cuál es la meta que nosotros vamos a establecer. Aquí vamos a primero poner el valor de 20.000 porque estamos cambiando la celda de la utilidad, no la del porcentaje. Con la del porcentaje sí estableceríamos 125. Pero para esta sería 20.000. Entonces ahí quiero saber cuántas unidades necesito fabricar para llegar a esa utilidad de 20.000. Y en cambiando la celda establecemos cuál es la celda que nosotros vamos a establecer como variable. ¿Listo? Una vez que le damos a aceptar, perdón, aquí puse 2 veces la misma referencia, era solo una vez. Listo. Una vez que le damos a aceptar, Excel automáticamente empieza a cambiar los valores de las unidades a fabricar hasta que llega a un valor de 20.000 en la celda de total de utilidad. ¿Listo? Entonces ahí me dice que ya encontré una solución. Y la solución es fabricar 6.063 unidades y que con ese valor en las unidades a fabricar nosotros alcanzaríamos esa utilidad de 20.000. ¿Listo? Podemos volverlo a hacer, pero ahora utilizando otra celda
como meta. Entonces vamos nuevamente a buscar objetivo. Definimos ahora la celda del porcentaje y queremos que esa celda sea 125%. ¿Listo? Cambiando la celda de unidades a fabricar. ¿Listo? Recuerden, si la celda que están utilizando está en porcentajes, deben colocar el valor que nosotros vamos a establecer como meta también con el símbolo de porcentajes. Listo. Y aquí me dice que para alcanzar una utilidad del 125%, debemos establecer unas unidades a fabricar de 6.187 unidades.